desinteresadamente le propuse venir a acompañarlo en este conversatorio para que nos acompañen. Bueno, dijeron que sí. Recordarles también que el Instituto Zambonini dispone de un gran salón para formar chicos en la música y es totalmente gratuito, así que si podemos difundir eso, será bienvenido. Agradecerle también a Nicolás Zabaleta, presidente del Consejo Deliberante y concejal del Circuito 1 y 2, por haber escuchado estas propuestas que le hicimos de no dejar pasar en alto la fecha de lo que fue el aniversario de la muerte de Felipe Varela, ¿no? Ahí nosotros con Ricardo tenemos un pequeño reclamo a las autoridades oficiales por no haber hecho un acto oficial. Fue un 4 de junio quizás, era domingo, no se quieren levantar temprano, pero bueno, vale destacar que nosotros siempre lo estudiamos, lo reflotamos en donde vamos, en las distintas talleres, ponencias que tenemos. Lo dejamos bien en alto. A la diputada Adriana Díaz también agradecer, al compañero Armando y a todos que son amigos y gente en general que están acá, agradecerles desde ya. Muchas gracias. Bueno, para empezar, lo que queremos hacer nosotros es darle una impronta a las ideas de Varela, las luchas de Varela, cómo hubieran repercutido en las fechas que estamos viviendo hoy en día, cómo hubiera sido si sus luchas se hubieran conquistado. Aquí Ricardo va a dar un pantallazo más del ámbito internacional latinoamericano y yo me voy a encargar de tocar más el ámbito nacional de la lucha de Varela. Buenas noches. Para mí es muy importante, además he recorrido tantos lugares y he llevado el pensamiento de Varela, el pensamiento nacional y latinoamericano. A veces lamentable, porque está presente acá un diputado con mandato cumplido, contador público Armando Zabaleta, que hemos presentado varios proyectos en las cámaras, aprobados por los dos cuerpos, tanto por senadores y diputados, para que se ponga una de las calles, las principales, son los que han perseguido a Varela, por ejemplo, Sarmiento y Rivadavia, creo que simboliza algo muy fuerte, ¿no? Porque hizo la guerra de policía por Sarmiento, ¿no? Y no lo pudo alcanzar a Varela. Por otro lado, también se hizo, y eso está con fuerza de ley y aprobado, pero falta que el Ejecutivo lo llegue a cabo y dirija el presupuesto. Por otro lado, también se hizo otro proyecto que fue aprobado por las dos cámaras sobre un pequeño monolito en el cual tomamos alguna circunvalación de la ciudad para tratar de darle un sentido más simbólico con algunas leyendas de la proclama o del manifiesto, y también hicimos las consultas a gente que sabía de la iluminación, inclusive no iba a gastar energía, iba a ser energía solar, energía limpia, y también que simbolice para que tengamos una referencia, ya que el único que se encuentra presente en un lugar que a veces siempre lo referencio yo, que es frente a un hotel de alojamiento, que es la Chacra de Viejo, y está muy escondido y está bien, están las lanzas puestas, pero es muy minúsculo su pequeña estatua bronceada. Pero de ahí no tenemos ni calles, ni plazas, en absoluto. Salvo una escuela que quitaron hace más de 10 a 15 años, en Yapes, que está saliendo de Santa María, camino a Belén, y una maestra
esa escuela le pusieron Felipe Varela. Es la única que hay en Catamarca, es la única. Después, no sé si habrán puesto alguna plazoleta, otra cosa, eso lo ignoro, no lo conozco. Pero hemos bregado tanto porque si tengo que marcar algo muy importante de lo que está sucediendo ahora para mostrar la vigencia del pensamiento de Varela, no tan solo por su manifiesto y la proclama, sino por sus grandes luchas que fueron hija de un tiempo histórico, político y social, un hombre de carne y hueso a donde era él y su jamelgo y él. O sea, lo puedo comparar a la trayectoria que tenía también Simón Bolívar, que andaba en su corcel todo el tiempo luchando y liberó 6 naciones, creó 6 naciones de la Gran Colombia. Bueno, ese legado, hay un hilo conductor que después sigue con las luchas que se dan de la guerra de la independencia, que va a sellar San Martín, O'Higgins, ¿no? Y también otros, digamos, como Sandino, como Morazán, el legado de Tulio Vargas, Allende de Chile, y así puedo nombrar a Manuel Ugarte, y hasta llegar a lo que es más o menos, para seguir ese hilo conductor del siglo XIX, a 1860, 1866, que han sido ocultados por la Academia de Historia y por el padre de la historia, en este caso por Mitre, los documentos y todo lo que hicieron nuestros caudillos, desde Varela, el Chacho, Facundo, y que Lozá, la Chapanay, Manuel Azán, Juana Zurduy, Macacha Güemes, tengo para dar un Santo Guayaba, varios de los caudillos que acompañaron en esas montoneras federales. Y quiero mostrar que esas montoneras federales no han sido como se hacían las levas a veces para llevarlos a pelear, por ejemplo, en la guerra del Paraguay. No, acá se hacía directamente porque los pueblos estaban sometidos a la barbarie que le imponía el unitarismo centralista, porteño, portuario, oligárquico, proimperialista. Y esa lucha habían comenzado nuestros caudillos del interior, pero no eran los caudillos solos, lo acompañaban los pueblos. O sea, casi siempre mostramos que la figura de Varela es una figura en la que simboliza es el hecho histórico, pero el sujeto histórico se conjuga junto con el pueblo que lo acompaña. Entonces, también es sujeto de la historia el pueblo, la montonera, y no eran unos cuantos, tampoco no eran porque los reclutaban a la fuerza, ¿no? Iban porque veían la injusticia que estaban sufriendo desde el puerto de Buenos Aires con el librecambismo y que luego ampliar acá mi colega, que es la cuestión de la creación de la aduana. Ahí comienza aquí la cuestión y una gran depresión que se produce cuando el que estaba a cargo del general Urquiza, comandante en jefe de todo lo que era la lucha de los caudillos, la confederación, en Pavón se presenta y gana. Ahí se retira y se vuelve, como diría un amigo mío que me escribió hace poco, se volvió el tranquilo, se fue al Palacio de Entre Ríos a ver crecer las mieses y su ganado que le había dado Rosas. Y acá tenemos que hacer una diferencia. Rosas fue un caudillo, pero bonaerense. En cambio, todo lo que era el norte profundo, el interior profundo,
eran caudillos del interior. El otro representaba lo que eran los intereses de los ingleses, de la oligarquía y del librecambismo. Bueno, eso se va a encargar él de explicar. Pero eso ha generado que, por ejemplo, un grito que dijo Melgarejo, cuando fíjese que ahora estamos en presencia de algo que esto es real, no lo inventé yo. Dice: salve a Buenos Aires y que los otros 13 ranchos perezcan. Eso estaba diciendo que no le interesaba lo que era el interior, y es Buenos Aires, lo que es actualmente Capital Federal. O la ciudad autónoma de Buenos Aires, que ya no se llama Capital Federal. Es el único país en el mundo que no tiene una capital federal. Yo cuando llego a Ezeiza me quiero comunicar y me dice Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Y qué es eso? Si éramos capital federal. Todo. Si usted llega a Francia, a cualquier lado, le dice que usted está en París. No le dice, está en el condado o a lo mejor el ayuntamiento. No, es la capital. Lo mismo que cuando llega a México o cualquier capital. Entonces, hasta esa identidad nos sacaron, nos robaron todo eso, pero en esa gran traición que se produce, siempre Varela ha seguido confiando en el general Urquiza, que era el comandante, el jefe del ejército del norte. O sea, era el sur, donde tenía el pleno poder y con la anuencia de todos los caudillos. Bueno, siempre hay tensiones en todo esto, siempre se presenta lo que a veces, hasta el día de hoy, van por un partido y después terminan siendo representados por otro partido en la banca. Bueno, no es nada nuevo, ¿no? Esto le pasó a varios. Entonces, en nuestra dilatada historia, siempre se presentaron estas expresiones y estas tradiciones. Ahora bien, una vez en Yapes, estando presente ahí varios historiadores, uno que hace poco ha fallecido, que es Bravo Terín, fue condecorado honor y causa de ahí de Yapes, por todo lo que había hecho, una novela que es muy buena, la novela de Varela. Luego estaba Víctor Robledo, estaba una compatriota hermana mexicana que escribía sobre Zapata y Pancho Villa. Cuando escuchó mi alocución sobre Varela, se levantó y me dijo: soy un soldado más de Varela, como usted es más un soldado de Pancho Villa. Y me emocionó mucho porque yo había estado en México y ya me habían hablado de Felipe Varela. Porque anteriormente, en charlas que he dado en México, en la Universidad de México, hemos hablado con Varela y hablando también de Juana Zurduy y de todas las heroínas que teníamos en aquella época, y no era aquello que de pronto era el hombre solo que estaba presente, ¿no? A tal punto que me emocionó mucho y luego le encontré en México y me dice: cuando quiera le invito para que dé una charla. Y bueno, hace días hay una charla que hizo en un centro, que no recuerdo, fue la primera vez que fui a México, que es muy grande México, como dice, México es México. Entonces, ahí tomé la real dimensión de Felipe Varela. Felipe Varela también no era un simple bandolero o salteador, que después voy a dar una parte que es textual, voy a tratar de acordarme,
ya el alemán está avanzando a veces ya raudamente, es que, fíjese que él habla de la Unión Americana. Simón Bolívar, en su manifiesto, en su última carta, también habla de la Unión Latinoamericana, como la que decía Miranda, que es el precursor, como decía Simón Rodríguez, su maestro, ¿no? Un niño expósito, pero que viajó por el mundo y manejaba 7 idiomas. Yo acá manejo el catalán básico, pero viajando por Rusia había un centro de Simón Rodríguez. En esa época se llamaban las Robinsonadas, se puso el Robinson para que no lo conozcan. Se junta con Bolívar en el Monte Sacro, en Italia, y juran volver a liberar lo que era la Gran Colombia. Y ahí comienzan las grandes luchas de ellos. Fíjese que eso también hay que tener en cuenta que en el Arco del Triunfo de París, a donde fui varias veces, pero no fui tan solo por turistas, sino porque me habían comentado que en la parte superior figuraba Francisco de Miranda. Francisco de Miranda, que es el precursor de la Unión Latinoamericana. Que yo escribí uno de los universales más universales que hay. Y era Miranda, que está ahí, en el Arco del Triunfo. Luego, me tocó andar bastante en Europa, pero también en Latinoamérica. Pero hemos recorrido también el interior profundo y nuestro país. Y Varela es reconocido en distintas partes de nuestra patria, no tan solo porque tenga una estatua, porque tenga una escuela, porque tenga una plazoleta, sino porque está en la memoria colectiva de los pueblos que ha acompañado. He conocido una chosna en Santa María, que viene a ser nieta, tataranieta de Varela. Bueno, acá también tengo un vecino mío que es de la época de los 40, ¿no? Ahí, no con su presencia, se encuentra ya, vecino mío. Entonces, cuando yo vuelvo de Yates, porque tenía que volver a Santa María, porque ahí estábamos hospedados, ahí me presentan a esta chica y me hablaba que sus padres, ¿no?, y sus abuelos le hablaban de San Martín de Belgrano y de Varela. O sea, esa era la memoria oral, la memoria histórica que queda en los pueblos. Ahora me pregunto, ¿Catamarca se volvió ahistórico, perdió la memoria? No puede ser que una sola vez hemos podido encauzar el pensamiento de Varela con un congreso, con el vicegobernador Mera, y ahí fue reconocido, inclusive vino la presidenta, que es actualmente vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y le dio el título de post-mortem de general. Pero no termina ahí, porque lo que había hecho Varela también era conocido en Chile, era conocido en Perú, era conocido en Bolivia, porque él también manejaba la política internacional a tal punto que llega a Isabel II en España, preguntaba a sus cónsules quién era ese tal Felipe Varela que andaba haciendo cierto alboroto en sus territorios, y ese le comenta que era un caudillo que levantaba el interior, pero que pronto iba a ser sosegado el sotreta ese a través de las huestes que le mandaba Mitre, o sea, los Andes, los Pauneros, los Tahuara, pero esa guerra de policía se encargó el ilustre maestro sanjuanino, que nunca lo voy a nombrar, de mandar a matar los gauchos, nuestros caudillos, los negros y los mulatos.
y él decía que, por ejemplo, la educación era para los blancos y en especial para los españoles. Pero también había fundado la Sociedad Protectora de Animales, ¿no? O sea que más o menos era un muchacho que estaba bien orientado en saber a quién proteger y a quién perseguir. Bueno, él se encargó de todo eso. Cuando Varela, estando en todo eso, ir y venir con su caballo, ve cómo lo matan al Chacho, que él fue lugarteniente del Chacho. Entonces ponen Irrazada, aparte de chucearlo, da 2 o 3 tiros a quemarropa. Cuando él sale, porque le preguntan quién es Peñalosa, no lo conocía, dice soy yo, y lo matan. Lo decapitan y lo ponen en la plaza de Horta en una pica para escarmiento de todo el pueblo y aquellos que se atrevan, tengan la osadía de seguir la campaña de Varela, digamos de los caudillos y en especial del Chacho, pero Varela al ver esa gran afrenta se hace cargo y toma el lugarteniente a Santo Guayama y a Chumbita. Entonces ahí comienza a pelear, pero estaba Urquiza peleando también en la zona de Entre Ríos. No obstante eso, él tuvo que emigrar y exilarse varias veces en Chile, mayormente en la zona de Copiapó, y siempre estaba esperando el pedido de Urquiza para tomar Buenos Aires. Bueno, eso no se dio. Pero aún así, Varela seguía y bajó y perdió en lo que fue Pozo de Vargas. Ahí también hubo una gran traición de un lugarteniente de él, ¿no? Y luego, así, después de haber cruzado desde San Juan todos los llanos de La Rioja y llegar hasta Pozo de Vargas, que es a la entrada de La Rioja, tenían que esperarlo con la vitualla, con alimentos y agua para sus animales y para sus huestes, ¿no? Para sus hombres. Pero eso no estuvo. Aún así, organizó y enfrentó a un ejército de vida. Bueno, en todo ese, que es muy grande lo que pasó ahí, porque se enfrentaban ya, no se veía en esa polvareda tan grande, que le chucean el caballo a Varela. Y hay una mujer que lo toma de la cintura y lo sube a las ancas de su caballo y lo saca, que es la Tigresa Díaz. Y la Tigresa Díaz es con la que puede huir hasta lo que es Bolivia en Potosí. Pero también ya tenía las persecuciones acá con Manuel Navarro, Octaviano Navarro, y fíjese lo que pasó en Salta, y eso después lo vamos a aclarar bien, porque todavía sigue esa samba maldita, canalla. Varela viene matando bien y matando se va. Bueno, Varela nunca fue así, porque siempre que presentaba batalla mandaba un edecán con una carta, una misiva, para que salga el que estaba a cargo del gobierno a pelear campo afuera, pero que no se refugie con el pueblo, porque el pueblo no tiene nada que ver. Eso lo hizo Melito en Córdoba, lo hizo en Salta, lo hizo en Jujuy, pero nadie quiso salir. He aquí que Varela era un hombre ilustrado, era un hombre que tenía una visión más allá de lo que a veces lo toman como un caudillo menor. No, estaba a la altura también de lo que fue Artigas, a lo que fue toda la lucha de López Jordán, ¿no? De Ramírez. Entonces Varela no puede ser que sea tan ignorado en nuestra provincia y que, salvo raras excepciones, acá tenemos una diputada presente que siempre
estuvo acompañándonos en todo lo que hacíamos sobre Felipe Varela, pero digamos muy poquito, ¿no? No teníamos las montoneras de Varela, ¿no? Pero ahí hay que hacer una reflexión profunda. Yo una vez hice un ensayo que lo voy a publicar y se llama la intertextualidad que se aplica en literatura, pero también se lo aplica en historia, que es seguir ese hilo conductor que comenzó Miranda, Bolívar, San Martín, O'Higgins, y luego que sellan toda la lucha de independencia contra el invasor español, se funda la Gran Colombia, se crea Bolivia, le ofrecen que sea el supremo de Bolivia a Bolívar, no, pero se lo ofrece también a San Martín. Pero San Martín tenía un ejército diezmado, porque no lo acompañaba el gobierno de Buenos Aires, el centralismo porteño. Entonces, él entrega todo y se retira y se va. Y muere en el exilio, también en la pobreza, muere ignorado por la Gran Academia, a tal punto que hasta el día de hoy ni el centro sarmantiniano se anima a sacar el ADN porque no quieren saber que era hija de una india, que es Rosa Pascual. Pero esos son los prejuicios que tiene la sociedad pacata de lo que es el centenario porteño y el puerto, ¿no? Porque no así la provincia. Pero eso se ha extendido, esa leyenda negra se ha extendido por todo nuestro país, por Latinoamérica también, y entonces ha sido opacada la figura de este gran caudillo. Y ese gran caudillo que está vigente porque hoy empezamos a transitar el camino que nos forjaron y dejaron ya un jalón con un sueño cumplido que fue la Unión Latinoamericana de la Gran Colombia que hizo Bolívar, San Martín, O'Higgins y luego nuestros caudillos. Y fíjese que en ese hilo conductor, los manifiestos se repiten, pero no hay plagio. O sea, no hay plagio, por eso se usa la intertextualidad, para ver si han plagiado los manifiestos de distintos libertadores o distintos patriotas. Bueno, no hay. Y tengo las obras completas de Bolívar, como también la de San Martín, pero no hubo plagio. Tampoco, por ejemplo, cuando escribe Manuel Ugarte. Y eso que hablaba Manuel Ugarte de la patria grande fue algo en el que también era el sueño que tenían estos libertadores. Bueno, hoy estamos en una encrucijada, también tenemos que pensar en retomar ese camino. Pero ese camino ya lo han trazado, tenemos que seguir y reconstruir y forjar un nuevo porvenir. Entonces, yo le agradezco la presencia de ustedes y en la presencia de algo patriótico que poco lo hacen, porque todos estarían en sus casas tranquilos y si lo hacemos por Zoom se quedarían ahí y estarían tomando mate o cenando. Pero han asistido a esta sala. Y agradezco también a la directora, a la señorita Mazú, creo que es señorita o señora, que nos brindó este espacio porque no teníamos a dónde dar esta charla. No teníamos un espacio físico. Lo podíamos haber hecho a través de un Zoom, en mi casa, en la casa de él, pero la presencia de la gente es lo que vale, es el cara a cara. Y ahí yo voy a dejar para que siga él y después voy a dar mis últimas palabras para decir algo
referente no tan solo a la Zamba, sino cuando muere Varela, el informe que hace. Gracias. Bueno, ahí yo quiero sintetizar un poco lo que dijo acá Ricardo, simplemente remarcar un poco la fecha y un poco más de su lucha, y justamente en donde yo creo que creemos nosotros que es donde surge ya más que todo la ideología de Varela, ¿no? Todos pensamos, Felipe Varela, ¿por qué salió, podría decirse hoy en día, rebelde, o por qué se hizo así? Y todo viene de un legado de su padre, que aquí tengo el nombre del padre, que se llamaba Javier Varela. ¿Qué pasaba? El padre de Javier Varela era un ferviente seguidor de Juan Manuel de Rosas, ¿no? Entonces, en ese tiempo, en 1836, donde se impulsa la ley de aduana, todos sabemos la guerra que tiene entre unitarios y federales. Cuando se impulsa la ley de aduana, ese fue un antes y un después de la historia argentina, en donde se ve remarcado, como decía acá Ricardo, la mayor parte de los unitarios, que es la oligarquía, más que todo invasora que tenemos aquí en Argentina, de la corona inglesa y francesa, en donde se vieron, se podría decir que perjudicados por la ley de aduana, ¿no? Tanto para ellos, porque ellos traían todo por así decirlo, sus comercios, sus prendas, traían todo para acá, y nosotros las tenemos que comprar. La ley de aduana se encargaba de que esas prendas se puedan controlar a través de la aduana. Creo que era un 20% o un 36% la máxima, ¿no? Y habían prohibido algunos tipos de elementos que venían del exterior, donde se hacía aquí a nivel nacional. En Catamarca, en esa época, creo que era la algodonera, ¿no? El algodón, sí. Se presentó la fibra más larga del mundo en la exposición de París. Claro. Bueno, en Catamarca el algodón era muy fuerte, ¿no? Donde esa ley benefició mucho el crecimiento de las provincias. Y no basta. Hubo mucho crecimiento, mucha mano de obra, que era aquí en las provincias. Entonces, cuando vino Mitre, derrocó a Rosa, ahí fue donde Varela empezó a incursionar sus primeras luchas, ¿no? Estuvimos ahí hablando, Ricardo, la lucha que primero estuvo con el ejército de Urquiza. Vale remarcar eso, Urquiza era un provinciano nuestro, no era era el ejército de la Federación contra el ejército del puerto centralista de Buenos Aires. Urquiza, Varela formó parte tanto Varela, el Chacho Peñalosa, formaron parte de ese ejército. Una vez que se consume esa batalla, que lamentablemente yo creo que ahí es donde el quiebre de la historia hubiera sido otro, si esa batalla, si una de las tantas batallas que tuvo Argentina contra el centralismo porteño se hubiera dado, y quizás sería otra realidad la que estaremos viviendo en las provincias, ¿no? Otra mentalidad, sobre todo la mentalidad de Varela, la Unión Latinoamericana. Cuando fue la ley de aduanas, lo que hacía Rosa, que era uno también de los pensadores latinoamericanos que pensaba ya de la Unión Latinoamericana, que tengamos un comercio propio de toda Latinoamérica. Nosotros tenemos la plata de Bolivia, mineral plata, y tenemos monedas de Bolivia. ¿Y qué hace el Buenos Aires, el puerto? Ellos todavía siguen manejándose con la libra inglesa. Así de colonizado estaba, y le daban más importancia a la moneda extranjera que la moneda que podemos tener aquí en Latinoamérica. ¿Cómo sería hoy en día si aquí en Latinoamérica generaremos una moneda propia, ¿no? Quizás sería otra realidad, dejaremos de depender tanto del dólar. Bueno, una de las otras luchas que tuvo Varela, pasando por la que fue del ejército de Urquiza, después de esa, para nosotros fue una traición de compromisarnos con Urquiza, se unió al ejército del Chacho Peñalosa. De ahí estuvo como policía federal de La Rioja,
tuvo otras batallas que yo quiero remarcar, que fue una aquí en Catamarca, una batalla donde se dio en pleno Montesquieu, en la parte del Callejón Hondo, donde fue contra Mito Córdoba, que lo nombró Ricardo. No, esa fue en la zona de Tinogasta. En Tinogasta. La de Piedra Blanca, esa la que yo quiero remarcar, la de Piedra Blanca, y ya no voy a comentar por qué quiero remarcar la de Piedra Blanca, ¿no? La parte del Callejón Hondo, porque era una etapa donde ya Varela se estaba retirando, se estaba yendo porque venían muchas traiciones, muchas pérdidas de hombre, y Varela, como remarcó Ricardo, era un hombre formado. Varela se formó en una escuela militar, no era ningún improvisado en la zona de batalla. Era una persona muy formada, en donde él siempre privilegiaba más la vida del ser humano que una batalla. Y convengamos que las batallas que él libraba eran con chuza, espada, y a su vez el ejército de los que comandaban en esa época las provincias, gobernadores, todo, recibían armas. Obviamente estaban de moda en ese tiempo la Winchester, entonces no era una batalla no era una batalla muy igualitaria, por así decirlo. Entonces Varela siempre decía, prefería que preservaran a sus hombres, soldados que hubiesen para otra guerra, dice el dicho, y entonces se iba retirando. Libró otra batalla también en Pozo de Vargas, que también fue derrotado, en donde me gustó que haya remarcado Ricardo, en donde marcaba que el pueblo de Salta no tiene nada que ver, porque era tanto lo que se hablaba de Varela en ese tiempo, de que era un tirano, que mataba, que violaba a la gente, que saqueaba todo, que el pueblo de Salta, muy capaz que escucharon, hacía barricadas todo para que Varela no entre, por miedo a los dichos que habían en esa época. Entonces Varela mandaba un emisario que decía que salgan y se enfrenten en el campo abierto, porque el pueblo no era responsable de sus gobernantes. Ahí quiero hacer un paréntesis que puedo decir el anécdota que tuvimos el otro día, ¿se acuerdan del taller que tuvimos? Bueno, tuvimos un taller internacional que se hablaba justamente de la Unión Latinoamericana, se hablaba de internacional, se hablaba también de cómo podemos salir adelante de la crisis en Latinoamérica. ¿Y por qué quiero hacer un paréntesis ahí? Porque hubo podría decirse un compañero, no sé qué, que si bien tenía unos buenos pensamientos de la Unión, pero después empezó como a derivar, y dio a entender como que cada país hacía lo que le correspondía a ellos y dejaba que se sabe quien pueda. Y ahí es donde nosotros le contestamos y le dijimos que no era así, porque el pueblo es el que sufre y lamentablemente los pueblos a veces siempre sufren de las decisiones de los gobernantes, ¿no? Entonces hay que remarcar que el pueblo no debería sufrir las batallas por las que Varela luchar contra los que representaban, sobre todo en ese tiempo al centralismo porteño, que eran, desde que fue la Revolución de Mayo de 1810, no fue una revolución rápida que se logró descolonizar, sino que había pequeñas coronas en distintas partes de la provincia, en Catamarca también, en Salta, en Jujuy, en Tucumán, había distintos seguidores, por así decir, de la corona, y lamentablemente, no sé si lamentablemente, pero generalmente los seguidores de la corona eran siempre la clase oligárquica de la ciudad, la oligarquía, que hoy en día todavía sigue vigente, ¿no? Tiene el pensamiento europeizado. Bueno, después a Varela se retirando ya de la batalla del Pozo de Vargas, de todo eso, cabe remarcar que él pensaba mucho en la Unión Latinoamericana, y cuando estaba con el Chacho Peñalosa, hacer otro paréntesis ahí, había no creo que se te pasó, Ricardo, había una guerra que se estaba librando, que era la guerra de la Triple Frontera. Y bueno, Varela estaba totalmente en contra, por eso también lo perseguían a Varela, porque estaba totalmente en contra del pensamiento mitrista de que tres países, Argentina, Brasil y Uruguay, se
se fueran en contra del país, de Paraguay, porque justamente querían nacionalizar su industria. Justamente Paraguay quería nacionalizar su industria y eran tan colonizados, miren cómo era la fuerza de la colonización todavía que hizo poner en contra de 3 países hermanos para masacrar prácticamente a lo que era el país hermano de Paraguay. Contarles que ustedes vieron cuando festejan el Día del Niño, ¿por qué se festeja el Día del Niño? ¿Por qué se conmemora el Día del Niño? Fue justamente por la guerra del Paraguay. Masacraron lo que eran los soldados, los varones, a las mujeres, y ¿qué hacían la gente de Paraguay? Mandaba niños, les pintaban bigotes para que piensen que eran personas y lo mismo lo mataban. Ese es uno de los pensamientos, tantos pensamientos que tenía Varela de la Unión Latinoamericana, que hoy en día nosotros queremos reflotar, porque sabemos que si no tenemos una Unión, especialmente latinoamericana, como lo tiene Europa, ¿no? Lo tiene Kosovo, tiene todo. Entonces, ellos están bien y nosotros tenemos que pregonar eso. Hacer un solo bloque continental en donde, bueno, se hablará de distintas cosas, se encargarán los representantes, pero nosotros creemos que la salvación es a través de Latinoamérica. Ya me fui un poco. A medida de que Varela se va retirando, donde hay que hacer un pequeño aporte, lo que dijo Ricardo, de que lo rescata de lo que está venido la Tigresa Díaz. Fue su compañera de Varela, fue su compañera durante el exilio donde estaba en Potosí, en Bolivia. Bueno, Varela ya bastante avanzado, logró tener un hijo, una hija con la Tigresa Gómez, en donde ¿por qué dije hace rato que quería remarcar la batalla de Flema Marta en la parte del Callejón Hondo ahí? Porque Varela en ese tiempo le manda una carta a Flema Martesquieu, le escribe una carta a Flema Martesquieu diciéndole, le pedía por favor que no pedía nada para él, no para su bienestar o de su exilio, sino él pedía por su compañera en ese momento, la Tigresa Díaz, que bueno, que por favor no la mate y no la ponga presa porque va a ser un niño. Y entonces le escribe a Flema Martesquieu. Y mira ustedes cómo será, bueno, ahí donde comparto mucho lo que hizo Flema Martesquieu, y destaco que Monaguillo, cuando le llegó la carta, Monaguillo cuando le llegó la carta, traslademos ese tiempo, habrá sido cuestión de meses que le llegó una carta donde estaba el Flema Martesquieu, dice, Monseñor, aquí llegó una carta de un bandido, un verdadero asesino y bandolero, y le pregunta a Flema Martesquieu de quién era, y le dice de Varela, y dice, ¿merece que la lea? Y Flema Martesquieu le dice, sí, porque una persona que está sufriendo, y una persona que está sufriendo merece ser escuchada. Ahí yo destaco ese accionar que tuvo, uno de los pocos que tuvieron en esa época con Varela, ¿no? Que lo reivindicaba, no sé si lo reivindicaba o no, pero que usó su parte más humana al ver que Varela estaba sufriendo, enfermo, herido, perdiendo toda la batalla, perdiendo gente, porque también le asesinaron a los hijos, le asesinaron a las madres, a la que era su esposa en ese tiempo. Entonces, destacar ese acto de humanidad que tuvo Flema Martesquieu. Se fue exiliado a Potosí, después volvió al exilio en Chile, donde aquí Ricardo le voy a pasar el micrófono, en donde, bueno, lamentablemente, como todos los grandes libertadores de acá de América, murieron totalmente en el olvido y inmersidos en la pobreza, y sin reivindicar las grandes luchas que hicieron. Le pasó a San Martín, le pasó a Belgrano, totalmente ingrata la sociedad, parte de la sociedad, creo yo, que tenga ese tipo de accionar con personas que luchaban para el bienestar, yo creo, en el colectivo, y sobre todo para la unión, para la unión latinoamericana, que es lo que nosotros queremos remarcar, que es la salvación de los que menos tienen. Así que Ricardo le va a decir, le paso el micrófono de las últimas
la última carta que recibió a través de la muerte de Varela. Muchas gracias. Bueno, Varela muere el 4 de junio en Copiapó, Chile, y un grupo muy minúsculo de personas lo acompañan sus restos a Tierra Amarilla, al cementerio. Bueno, el cónsul que estaba en Chile le escribe al cónsul argentino que había fallecido Felipe Varela. Entonces dice, pase el parte para comunicar a la nación. Entonces, ahí él comienza, y lo dice textualmente en su parte, que había fallecido un hombre de una triste historia y trayectoria que hacía quedar mal no tan solo a su familia, sino al pueblo argentino. También argumenta y dice, espero que Dios perdone todos los atropellos y todas las muertes que hizo este bandolero, este salteador, este asesino. Y desde ese momento comienzan a caerle un sinfín de dicterios de toda clase y Varela es retirado de todo manual de educación primaria, secundaria, en las grandes universidades, los grandes cenáculos, la Academia de Historia lo ignora totalmente. Y fíjese que entre 1860 a 1866 desaparecen todos los documentos de las batallas de nuestros caudillos y lo hace desaparecer Mitre, que era el padre de la historia. Entonces esa corriente de Mitre, Rivadavia y Sarmiento es la que se mantiene hasta el día de hoy, porque varias veces me tocó exponer no tan solo en la Universidad de Catamarca, sino también en otras universidades, y siguen con el rato, salvo ciertos autores como Pérez Fuente, Bazán, Gaspar Guzmán, a donde ellos hablan de la vida de Varela, a donde Fermín Chávez habla de la vida de Varela, de López Jordán y de Artigas, y acá se sigue hablando de que Varela era un caudillo menor y que no merecía tener la profundidad a la altura de lo que fue, por ejemplo, San Martín, ¿no? Bueno, eso tuve que discutirlo largamente, no tan solo en la Universidad de Catamarca, no me volvieron a invitar más, fue un congreso sobre Felipe Varela. Después en la Universidad de Rosario, en la Universidad de Santa Fe, la de Lanús, a donde me cuestionaron esto porque yo estaba hablando sobre la Unión Latinoamericana y que teníamos que hacer un bloque con un banco de nuestro banco latinoamericano, con nuestra moneda, un pasaporte, una ciudadanía, el intercambio de conocimiento, homologar las currículas de los títulos y a su vez el libre tránsito para estar en pie de igualdad, para ir a negociar con los grandes señores que manejan el mundo, que es el Fondo Monetario, el Banco Mundial y el Club de París. Bueno, eso es lo que nosotros habíamos presentado en esa ponencia. También hablábamos de explotar nuestros recursos renovables y no renovables. Hablamos de lo que era el litio también, que es una gran oportunidad para 3 países y provincias hermanas, y que todavía tenemos una ley del 94 a donde pasa toda la autarquía a las provincias y queda de lado la nación, cuando en la Constitución de Sampay dice que es un recurso, todo recurso, agua, petróleo,
y toda la energía y todo lo que pueda tener el Estado Nacional es parte del patrimonio nacional. Y de ahí se encarga de negociar el Estado Nacional, no los dueños ni de la minera, ni del petróleo, ni nada por el estilo, como hizo Lázaro Cárdenas en México, ¿no? Entonces, fíjese que ahí es importante, cuando nosotros hacemos esta presentación, ellos hablaban de que los chilenos tenían resuelto su problema, que no hacían falta de Argentina, que Uruguay tenía resuelto su problema y no le hacía falta la Argentina, ni mucho menos el Mercosur, ni el UNASUR, ni el ALBA, ni el CELAC, ni el CARICOM. Entonces, yo, gracias a que pudo moderarme un poco, porque casi me voy por el sur, esa virtualidad de miércoles, y le digo, bueno, ¿qué estamos hablando acá? No estamos hablando de la Unión Latinoamericana, no estamos pensando en volver a retomar aquello, no estamos pensando en hacer esto que hemos propuesto, que ya lo propuso Chávez, ya lo propuso Lula, ya lo propusieron en Mar del Plata cuando dijo Chávez, alta, al carajo. Entonces, digo, ¿qué estamos hablando? Y había uno de Venezuela que dijo, estoy de acuerdo con el compañero, uno de Venezuela. Y los otros seguían con el gran discurso que le daba la academia en la Universidad de Lanús, en la Universidad de La Plata, en la de Buenos Aires, en la que sea. Seguían como si fuese que teníamos que resolver por nosotros mismos. Pregunto, la Unión Soviética, que ya implosionó hace mucho tiempo, todavía siguen hablando de la Unión Soviética, que es la Rusia de Putin, que es la Federación Rusa, a donde retoma la bandera de los Romanov, no la de Lenin, y ahí tiene todo Eurasia, han hecho un bloque. China hasta hizo un bloque también junto con lo que es Taiwán, que le quieren hacer una cuña el imperialismo para dividirlo. También, fíjese que Europa hizo también su bloque. Primero la Comunidad Europea, luego el euro, y ahora tiene un parlamento que es el que decide qué van a hacer o no se va a hacer. Eso también lo tiene en el Medio Oriente. Y fíjese que qué sabio que son los pueblos a veces, que Siria ya ahora es bien visto porque entró Rusia a defenderlo contra los israelíes, un estado inventado por la ONU, y a su vez también entró Irán, pero también los Emiratos Árabes, que eran los otros que se oponían a lo que había hecho Nasser en aquella de la Unión del Medio Oriente. Entonces, ¿qué bloque hace falta que se una? El nuestro, porque ya Estados Unidos tiene Canadá, tiene Australia y Nueva Zelanda, pero que pertenece a su vez también a la Commonwealth de Inglaterra. Y sin embargo, México lucha por esa Unión Latinoamericana y lo tiene de vecino a Estados Unidos, nada menos que Estados Unidos. Entonces, él sabe lo que está haciendo y ha pedido a través de un Zoom hablar con todos los presidentes para hacer ese bloque. Y a mí me hablaban de la Universidad de Lanús como si fuese que teníamos que resolverlo por sí mismos. Bueno, ahí dije, bueno, ¿qué estamos haciendo acá? Apaguemos la luz y nos vamos, se termina. Entonces, yo lo que quiero decir es lo siguiente. Para mí, cuando se habla de que Felipe Varela, ese triste caudillo bandolero que escribe un cónsul al otro cónsul, eso da la muestra de que todavía sigue una samba canallesca creada por la oligarquía salteña hasta el día de hoy. Varela viene matando y matando se va. Nunca fue así. Y ahí está la otra samba, que es la igualada, que ya voy a pedir allá que
la pongan, por favor, pero hay algo que quiero recalcar. Varela está más vigente que nunca. Varela, su pensamiento, su obrar y su accionar, porque no fue tan solo como describe Félix Luna, un Quijote de los Andes, porque fue un hombre de carne y hueso, que peleó cuerpo a cuerpo, ¿no? Y lo otro fue una novela de un tiempo que ya pasó. Y Varela sigue presente. Me voy a permitir decir esto, que viva Varela, viva la Unión Latinoamericana y que seamos orgullosos de tener un caudillo que luchó por la Unión Latinoamericana. Muchísimas gracias. Yo, Felipe Varela, pronuncio, desde el Salado y rumbo a La Rioja en la mañana del 9 de abril, Felipe Varela, Manuel Taboada, esta línea le escribe. El día de mañana a las 3 de la tarde paso con mi ejército a ocupar esa plaza en defensa de la Constitución de mi patria, la República Argentina, pisoteada por el poder tirano que la oprime. Si a pesar de esta advertencia usted insiste, lo haré responsable ante Dios y la patria de las consecuencias del combate. Esta es la carta que yo, Felipe Varela, hice al general Taboada antes del combate de Pozo de Vargas. Ganó para el horizonte de las muertes y polvadera, porque Felipe Varela matando viene y y aquí estoy para desmentir a esa zamba y a todas las otras zambas que humillan la hidalguía y la machura de mi Rioja. Aquí estoy con las espadas de Facundo y el Chacho para protestar contra la historiografía mentirosa y novelea que en Buenos Aires estropea la verdad de esta Rioja que levantó sus llanos en defensa de la unidad de la nación. Felipe Varela viene por los campos del Tacuí, el valle lo espera y tiene un corazón y un fusil. Si vamos por los campos del Tacuí, al frente de mis llanistas que solo dejan en mis pueblos ranchos vacíos y mujeres que rezan, mi fusil, mi cuchillo han quedado en mi tierra. Todos van a Salta en esta montonera que es un montón de sangre ilusionada. Nosotros llevamos un corazón y un fusil para defender la soberanía amenazada por doctores y escribas. Y peleamos para impedir la entrega de los patrimonios de mi nación. Ya se levantan Hachal y Chilecito, adormecidos por el criminal escarmiento de la cabeza del Chacho Peñalosa sobre la pica de la plaza de Horta. Vienen conmigo laguneros sanjuaninos y llanistos riojanos. Aquí, a mi lado, con las rojas banderas y sus lanzas, están mis dos lugartenientes, Elizondo y Guayama. Vamos a Salta, nos baila en el alma un repique piquinero del metal que cuidamos y del Famatina que no quiere ser gringo en esta dura aventura de las minas. Se acerca la montonera y a Salta quiere tomar, no sabe que en la frontera valientes solo sí, ya llegamos. No somos los bárbaros que dicen los libros, no
No somos los gauchos de la leyenda negra, no somos los enemigos de ninguna cultura, solo tenemos dolor de patria, un dolor querido de tierra y montaña. No asesinamos engañados, no matamos indefensos, peleamos de frente. Y los que me siguen porque sufren y luchan por el ideal añorado. Esta gente no viene enganchada a culatazos, ni pelea asustada tras los grandes cañones del malón centralista. Mi montonera no tiene los reclutas obligados que hoy llora el Martín Fierro. Aquí no hay jueces de paz, aquí no hay mandones fusileros. El ruido del galopar no es ruido, sino música y copla que amanece en los ponchos riojanos, de las noches fogoneras de Aquiles, San Antonio, Malanzán, Tama y Olta. Y aunque fracasada será esa lluvia de eternidad, esa lluvia que no volvió más de pena a la seca soledad de los llanos del sur riojano. Galopa en el horizonte de las muertes y polvaderas, porque Felipe Morena matando viene y se va. Matando viene y se va, no. Peleando venimos y vamos. Mienten los que dicen que atacamos de sorpresa. En toda mi campaña ese polvaderal ya era bien sabido por nuestros enemigos. Y por más que peleamos de frente, he guardado el decoro macho de avisar que nos espera. Ni Catamarca, ni Salta, ni Jujuy han visto de súbito la visión del polvaderal. Sabían que iríamos, lo sabían con toda seguridad, y después de la lucha jamás las manos riojanas se han ensuciado con el saqueo y la rapiña. Hemos respetado vidas y propiedades que no supieron respetar las tropas de línea mitrista de la civilización portuaria, y jamás pudo decir la desgracia que la sangre de los gauchos es buena para abonar a la tierra y que no hay que ahorrarla. Esa fue la montonera, la mesnada criolla, que alguna vez la historia, Mitre y Sarmiento le pagarán su deuda. Y yo, Felipe Varela, por lo que hice por La Rioja, por el interior y por mi patria, me vuelvo a la tranquilidad provinciana, a los compases de esta otra samba, que también es samba. Se acercan los coroneles, marchando desde San Luis. La Rioja espera y tiene lanza y divisa Cali. La Rioja espera y tiene lanza y divisa Cali. Mañana del 10 de octubre, de sangre por culpa de quién, del gobernador que estaba y de otros técnicos como él. Del gobernador que estaba y de otros técnicos como él. Galopa en el horizonte bajo un cielo federal, los coroneles de Mitre matando vienen y van. Porque Felipe Varela, señores, nunca mató por matar. Muy bien, muy bien. Me olvidé de decirle que tenía 8 minutos la canción.
Muchas gracias a todos por venir, así que bueno, esperemos que reivindiquemos más a Felipe Varela y cuando quieran nos juntamos a charlar de nuestro gran caudillo. Ahí el profesor Rafael quiere decir unas palabras, disculpen. Buenas noches a todos, soy Julio Herrera, catamarqueño, y agradezco al profesor y a los disertantes, pero quiero dejar una inquietud. Si nosotros nos quedamos en estos grupos para hablar de Felipe Varela, no le sirve a Catamarca, no le sirve al país, no le sirve al pensamiento nacional. Hay una ley en Catamarca que se impulsó hace unos años, lamentablemente no se reglamentó, para declarar a Felipe Varela, que declara a Felipe Varela prócer de la patria y para que se le rinda homenaje, pero fundamentalmente para que se enseñe su pensamiento, que por qué fue perseguido y que son las causas que hoy todavía nos afligen. El federalismo, hoy tenemos el tema de la coparticipación y la unidad latinoamericana, porque somos víctimas del centralismo europeo que se hace de las riquezas nuestras, de todos los países, de Bolivia, de Brasil, de Chile y el nuestro, y podríamos impulsar, como lo impulsaron hace poco los líderes que lamentablemente perdimos en una batalla que todavía hay que darle. Bueno, eso, impulsar el estudio del pensamiento